Sean bendecidos, estamos nuevamente con ustedes en esta serie de El sacerdocio espiritual desde los hogares. Hoy con la bendición de tener aquí a los pastores Pineda, que van a ministrarnos también en este tema, y por supuesto al pastor Carlos. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver la importancia de la palabra en el sacerdocio espiritual de casa. Pero ¿qué le parece si antes oramos? ¿Sí? Cierre sus ojos allí juntamente con nosotros y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos da de estar en comunión con nuestros hermanos, con cada familia que en esta misma hora, Señor, está recibiendo y abriendo las puertas de su casa para esta palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos podamos unir en ti, en la unidad que viene por la voz del Padre, por el sacrificio del Hijo y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que seamos en este día instrumentos para edificar en los hogares. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quería, mientras meditaban antes de comenzar con ustedes este tema, pensaba en las promesas del Salmo 1, por ejemplo, en relación al tema, porque dice que, y nos gusta ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo prospera, que el fruto nunca cae, que siempre está verde, que aquí a usted le gusta, ¿verdad que sea? Amén. Pero allí nos da una clave, dice que ese hombre que va a ser como ese árbol es el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Pensé en ese texto y también pensé en cuando el Señor exhorta a Josué y le da unas claves para lo que era la conquista de él, de su familia y de todo aquel pueblo. Y el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente para poner por obra la palabra y no te apartes de ella también, ni a la izquierda ni a la derecha, casi como de día y de noche. Entonces ese es el tema que hoy traemos a la mesa y esperamos que usted cobre hoy fuerza en la importancia que hasta este tiempo usted le da a la palabra de Dios, pastor. Bueno, bendiciones, gracias a Dios porque estamos avanzando en todo este proceso de enseñanza y el tema de hoy tiene que ver como ese fundamento que comentamos antes de comenzar la grabación, es como ese cimiento en el cual debemos edificar nuestra casa en la roca que es Cristo, que es la palabra. Entonces vamos a desarrollarlo, pastores. Sí, importante es que cuando estamos fundamentados sobre Cristo, Él es el que nos guía, el que nos sustenta. Entonces, si tratamos de hacer las cosas fuera de Él, no va a ser posible. Nos vamos a dar más golpes, más tropiezos. Pero si nos fundamentamos en Él, todo va a salir bien. A mí me llama la atención el pasaje con el que iniciamos, que es que en la ley de Dios está su delicia. Es decir, no es solo que como sacerdotes estamos llamados a leer la palabra, no, sino que estamos llamados a deleitarnos en la palabra, en apreciar lo que está ahí, en valorar la forma en que Dios se dio a conocer a través de la letra. Entonces, no solo es que yo voy a leer, es que tengo que a través de la palabra conocer lo que le agrada a Dios, conocer lo que Él diseñó para mí, conocer lo que Él quiere que yo haga. Entonces pasa a ser la palabra no una fuente de lectura, sino una fuente de entendimiento y de mayor comprensión y de una necesidad para poder vivir lo que nos corresponde. Así. Y ese deleite tiene que ver, imagínense las cosas que a usted le agrada, las cosas en las cuales usted se deleita. Eso produce satisfacción, placer, uno lo disfruta, y cuando usted está deleitándose en la palabra, usted va a disfrutar el poder descubrir nuevas verdades de parte de Dios para su vida, de bendiciones, de nuevas verdades de parte de Dios ministrándole su amor, o nuevas verdades de parte de Dios ministrándole acerca de las cosas que han de suceder y que solamente en la palabra lo vas a poder encontrar. Entonces la palabra no es una fuente de historias, porque a veces, vamos a leer la de David, me encanta, es la de David cuando mata a Goliat. Allá cuando Pablo cayó del caballo, sí, las historias, pues. Bueno, está bien, es conocimiento y usted allí ve el trato de Dios con esos hombres, familias, ciudades y naciones, pero la palabra en sí misma es espíritu y es vida y es una fuente de sabiduría, como decía el pastor Carlos y el pastor Isaac, ¿sabe? Entonces, con esa expectativa, la Biblia en ese salmo, que es el Salmo 1, no nos dice que nos esforcemos por solo leer la palabra, sino
meditar en ella, guardar la palabra. Entonces el pastor nos ministraba aquí, dice, un sacerdote en el hogar es aquel que motiva, inspira y alienta a leer, meditar y estudiar la palabra. O sea, no solamente es lectura, o no solamente basta que un miembro de la familia lea, porque a veces, usted sabe, nos atenemos como, ay, bueno, el pastor es el que más lee en la casa. Bueno, ajá. No, buscamos a través del sacerdocio y del despertar del sacerdocio de todos los miembros de su familia que la pasión se despierte en todos. Y qué rico un proceso de un día que todos ustedes puedan disertar de un tema y no haya silencio, sino que todos hablen. Sí, y recordemos la óptica o el objetivo de esta enseñanza que va dirigida a levantar y a fortalecer y a desarrollar ese sacerdocio en casa. Y yo enseño y repito, usted no puede dar lo que no tiene o dar lo que tiene pero no sabe que lo tiene. Si usted no, como sacerdote en casa, no se ha aprendido a deleitar en la palabra, ¿cómo va a inspirar a otros? Entonces comenzar por uno, porque aquí decíamos, un sacerdote en el hogar es aquel que inspira, alienta, motiva a estudiar la palabra. Entonces yo debo estar motivado para poder motivar a otro, inspirar a otro, deleitarnos. Y yo esta mañana hice una meditación bien interesante que no le voy a decir, pero me deleité en ella. Una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que estará pensando la gente? ¿Será que eso llega fácil? O sea, seamos sensibles a que hay gente que le cuesta invertirse en llegar a meditar la palabra. Y entienda que todos nosotros, todo este cuerpo pastoral que usted ya conoce de Discipulando a las Naciones, pasamos por allí. A todos nos costó en un momento tener un hábito y formarlo de leer la palabra. De hecho, yo meditaba en eso cuando nosotros recién empezamos a conocer de Dios, a asistir. Uno quería crecer como rápido, pero lo hacía de manera incorrecta. Entonces, al principio, no, yo quiero aprender y saber. Entonces, en vez de buscar la fuente, que era la palabra, buscamos fuente como, o sea, el libro Enséñame a orar, un libro aprendiendo a orar, 5 pasos para orar, 10 pasos para interceder, el libro fortaleciendo el liderazgo que hay en ti. O sea, empezamos a buscar conocimiento y que es válido, es bueno. Enriquece, pero no, nos daban un texto de la palabra cuando no entendíamos todo el contexto. Y el entender todo lo que Dios dejó en la Biblia es maravilloso. Ahí es cuando podemos nosotros recibir esa palabra de mayor comprensión, de mayor entendimiento, que es la palabra revelada. No es que va a salir una cosa nueva, sino que lo que ya está revelado en la palabra es lo que nosotros vamos a empezar a entender. Así. O sea, lo nuevo es que lo entendí. No es que estoy inventando algo que no estaba ahí. Creo. Sí, entonces no es fácil, Jessie. No es fácil, pero sí se puede. Porque como vamos de la mano con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a todas las cosas que podamos hacer y el que nos guía a toda verdad, es sencillo. Al principio no es tan sencillo, porque hay que batallar con la carnecita que siempre quiere estar dormida, quiere ver la televisión, quiere hacer otras cosas que no es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. Pero hay que vencer eso y tomar una decisión de hacerlo. Así es. Todo Entonces, está en decidir. Podemos vencer, y por eso yo les decía que todos nosotros y los líderes espirituales en el mundo todos hemos pasado por allí, hemos tenido que vencer la distracción, hemos tenido que vencer la presión que viene para uno quedarse dormido. Vamos a leer la palabra y justo usted es que le da sueño, o llegó el mensaje en el celular, o te llamaron. O sea, con eso pasa de todo, y todos son estrategias de distracción de las tinieblas. Pero usted nos ve acá, hemos vencido, tú puedes vencer. No, pues oye, hay otros que quieren crecer muy rápido, porque hay personas recién nacidas, y dicen, mira, leí esto, pero lee la Biblia. Entonces, ¿por qué tienes que leer esto? Sí, o sea, como que buscamos cosas, no, mira, Apocalipsis no sé qué entendemos pero ya va, aprende a caminar primero, aprende en la forma en que Dios nos va llevando. Sí, interesante esto porque fíjense, la palabra nos enseña que hay 2 tipos de alimentos. Hay la leche espiritual, a través de la cual cuando somos bebés espirituales, cuando tenemos una madurez, debemos tomar el alimento espiritual, que es leche, y no está malo.
Pero llega un momento en que no podemos seguir tomando leche, hay que buscar el alimento sólido. Y el alimento sólido implica que hay que prepararlo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo. Y qué sabroso es sentarse a la mesa cuando alguien te sirve, ¿eh? Pero cuando uno tiene que preparárselo, sigue siendo sabroso, ¿sabe? Pero hay que esforzarse en buscar ese alimento. Y la otra cosa es que no todos nos gusta la misma comida, ¿sí? O la necesitamos. O la necesitamos. Entonces hay veces, y hoy por hoy hay un problema, y es que la gente anda buscando de comer aquí, allá, entonces después se indigesta, entonces quiere que uno le aclare la situación. Ay, que yo escuché que alguien dijo, ¿y tú me puedes decir? O sea. Sí, no. Vamos a ver más adelante que como ministerio hemos tenido cuidado y hay bastante material, y usted va a ver los ciclos de preparación, un proceso de discipulado que tienen niveles. Entonces hay gente que quiere adelantarse. No, amado, hay que llevar el ritmo del crecimiento de lo que Dios ha establecido para nosotros como casa ministerial. Y que de hecho, pastor, la leche espiritual y la leche sólida o el alimento sólido está ahí mismo. En la misma. O sea, lo que pasa es que la leche espiritual, hay una etapa en la que uno nos ayuda, hay personas que nos están enseñando, y el alimento sólido es cuando ya yo aprendí a comer solito. Puedo tomarlo sólido, pero de ahí mismo, de la misma fuente. Entonces, fíjese, el pastor mencionaba algo, y es que el Ministerio Discipulando las Naciones ha generado, guiado por el Señor, una plataforma para que a usted se le facilite un poco más el uso y el aprender la palabra de Dios. Hay una enseñanza, por ejemplo, en el manual de ovejas número 2, lo comenzamos con ella, que habla del amar la palabra. Y allí en ese amar la palabra, si usted ve ese video, entonces le habla de los 3 tipos de alimento espiritual que encontramos en la Biblia. El del niño espiritual, primera de Pedro allá dice que no es que uno le mete el alimento obligado, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, que desde que está llegando, si usted está viendo esta administración y usted tiene un mes que recién, o 3, 5 meses o un año, y usted, yo no sabía, ni siquiera tengo hábito de leer la palabra, bueno, sepa, tiene que comenzar a anhelar, a desear como un niño recién nacido. Porque ¿quién le enseña a un niño así? Es que vas a hacerlo. Se desarrolla, viene con la potencialidad. Igual sucede cuando nacemos de nuevo. Entonces hay una primera etapa. Pero allí nos habla también del joven. Cuando ya no eres niño, tienes que buscar, hábitos. Déjame leer la palabra completa, los evangelios. Le pregunta a su pastor de sector o al líder de célula. Y también habla del que ya es maduro, que lo refiere Hebreos por allá, dice, ustedes debiendo ser ya maestros, fíjate. Por el tiempo. Por el tiempo, sí, entonces puede ser que nos esté viendo alguien que tiene 5, 10 años y resulta que nunca ha leído la Biblia completa por primera vez. Oye, entonces tiene que retarse, ¿verdad? Así es. Retarse, déjame ver cuántos capítulos, leyendo 3 capítulos diarios, puedo leer la Biblia en un año. Rétate, esas son oportunidades porque ya eres madurito, tienes añitos en el Señor, pues. ¿Qué otros recursos, que todos lo sabemos aquí de memoria, tenemos como casa ministerial? Bueno, primero son los servicios. Tenemos bastante, aunque usted crea que no hay. Aunque crea que necesita el apoyo del internet, no hace falta. Tenemos el servicio dominical. Tenemos 2 servicios dominical que usted puede anhelar venir a los servicios, pero también si está en su casa, aparte ese tiempo para que usted se congregue en línea con nosotros. Que eso es interesante, porque cuando nosotros venimos acá al local, venimos con una disposición, con una expectativa, con un deseo de escuchar e irnos con una respuesta de Dios. Igualmente cuando estamos a distancia, debería ser la misma expectativa, o sea, sentarme a recibir. Normalmente cuando venimos acá, venimos con nuestro cuaderno, con la Biblia. Cuando estamos a distancia, viendo en internet, no deberíamos estar acostaditos, arropados juntos, sino también con una disposición de deleitarnos en la palabra, de desmenuzar lo que estamos recibiendo, porque el pastor siempre nos ha enseñado que no nos quedemos solo con lo que él dice, sino que tomemos nota y después nosotros ahí vamos a revisar qué pasó, qué recibo del Espíritu, porque el Espíritu Santo, como dijimos al principio, es el que nos guía en medio de esta escudriñar, ¿sí? Entonces, no se quede solo con lo que recibe, anote todo y busque guianza del Espíritu Santo. Sí, hay cosas que son costumbres, que no por ser costumbres son malas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba más pequeño, o mi generación,
que papá nos llamaba a la mesa y teníamos que sentarnos a comer. Y alguien, no, yo me quedo, no señor, usted se sienta a la mesa a comer. Y nos reunían en la mesa a comer, ¿sí? Habían familias que hacían eso. Nadie podía, o sea, no era que, no, yo me quedo en el cuarto comiendo, no señor, vamos todos a la mesa y le daban gracias a Dios por eso. Yo sí recuerdo que a mí me decían, muchachos, siéntate a comer, que la comida se te va a ir para los pies. ¿Sabes? Entonces, comían parado. Sí, comían parado, brincando por ahí, entonces, sí. Entonces, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque hoy, cuando usted viene, por ejemplo, al local, nos reunimos, usted no ve a la gente caminando por ahí, están todos sentados pendientes, o eso es lo que se pretende, porque hay algunos que están ahí sentados pero andan brincando por todos lados. A nivel de su mente. A nivel de su mente, ¿no? Pero la idea es que todos estamos ahí como sentados a la mesa, Dios nos invita a su mesa a comer el pan de vida y tenemos que tener esa actitud. Igual, si usted no puede venir por las razones que sea, usted dedique ese tiempo de la transmisión para recibir la palabra, ahí toda la familia, los que están en casa, y recibir la palabra, porque el Señor es el mismo. El Señor no está limitado por un local, por un sitio, no, el Señor es el mismo y el deseo es que tus hijos puedan comer de ese pan espiritual que les va a dar vida. Entonces, si usted es de los que como sacerdote, todo el ámbito de familia que nos está oyendo, ustedes están allí, estoy tomando el caso de los domingos, pero también están los martes y jueves que ministramos por audios una palabra, pero también están los encuentros, que son 4 gruesos temas que damos. Entonces usted agarra y va anotando en un cuadernito, no tengo hojita porque eso se pierde, agarra un cuaderno y usted empieza. Entonces cuando se reúnen como familia, ya usted tiene ahí una diversidad de temas que ya alguien los trabajó, alguien habló de todo un equipo pastoral. Entonces usted puede, oye, vamos a profundizar aquí sobre el perdón, que es la clase tal, vamos a ver, leen los pasajes, meditan, dan aporte y van profundizando en algo que es poderosísimo. Jesús, hablando de la propia palabra, dijo, el cielo y la tierra que ustedes ven, todo eso puede pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y el libro de Hebreos, hablando de la palabra, dice que todas las cosas que podemos ver se sustentan sobre la palabra de Dios. Entonces, amado, estamos hablando de un tema muy, muy importante y motivamos no solamente que tengamos la actitud correcta, sino que usted sea diligente pues, en anotar y estudiar y vaya creciendo en la palabra. Amén. Sí. Interesante, decía la pastora Jessie, con lo que tenemos, amado, es suficiente. Mire, yo recuerdo cuando comenzamos el ministerio, yo le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a enseñar? Y el Señor me dijo, todo lo que yo te dé, escríbelo, enséñalo y escríbelo. Y usted va a encontrar que hoy por hoy, después de 20 años, ¿sí? Poquito más, usted va a encontrar los manuales de oveja, el de consolidación, el del buey, que son los servidores, va a encontrar el libro de fundamentos para el discípulo, va a encontrar el libro de su principio financiero, va a encontrar, hermano, hay material, y no conforme con eso, hoy por hoy, usted encuentra los videos, encuentra los audios. Este material que se está elaborando es porque el llamado que Dios nos dio es hacer discípulos para Él. Entonces las herramientas están a su alcance. ¿De qué queda? Que usted se levante y le diga, Señor, en aquí. De hecho, pastor, una de las cosas que nosotros siempre enseñamos con las personas que están trabajando con nosotros es que la primera fuente de la que nosotros debemos tomar es la Biblia. Si hay algo que usted quiere leer, recomiéndame un libro, la Biblia. Pero de oración, la Biblia. De discipulado, la Biblia. Tienes que empezar a amar y a deleitarte en la palabra. Y número 2, cuando entendemos que Dios es el que nos injertó en el cuerpo como Él quiso, porque nosotros pudimos haber estado congregándonos en otra comunidad. Exacto. Hoy por hoy vamos a cumplir 20 años. Un poquito de tiempo, 20 años. A ver, esto es de Dios, ¿sabes? Esto es de Dios, no es porque nosotros hubiésemos querido, es porque Dios, entendimos que Dios nos colocó aquí. Y si Dios nos injertó aquí, hay algo que debemos aprender aquí. Entonces, la segunda fuente que nosotros entendimos que debíamos procurar aprender, deleitarnos, escudriñar, indagar, era todo lo que Dios iba a impartirnos a través de lo que el ministerio había recibido. Porque no solo es que lo prepararon, es que hay 20 años de vivencias
Porque lo que está plasmado en todo esto son vivencias, testimonios de lo que Dios viene haciendo a través de la palabra para con cada uno de nosotros. Entonces entendimos primero la fuente de la Biblia y segundo lo que estamos aprendiendo. Entonces hay personas que me dicen, pero ya leí la Biblia, quiero algo más. Bueno, está el manual de Way, están los encuentros. Quiero aprender algo, ve al encuentro. Entonces la persona cuando va con un espíritu correcto, de expectativa, de querer aprender a un encuentro, sale como que, yo no lo había entendido, pero que esto es nuevo. Y ya había ido al encuentro como 10 veces. Esto es nuevo. No, primera vez que fuiste con una expectativa de deleitarte en lo que Dios te iba a enseñar ahí. ¿Qué fue lo que cambió allí? La expectativa. La actitud de la persona. Igual pasa cuando leemos la Biblia y le volvemos a mandar, léela otra vez. Claro. Es la misma Biblia, son los mismos 66 libros, pero tú vas a ser enriquecido porque la palabra es viva. Cada vez que usted interactúa con ella, Dios te está hablando. Eso es importante. Yo pienso y podemos dar como premisa leer la Biblia, está bien, la Biblia la puedes leer 100 veces y terminas de leerla, pero deleitarte nunca vas a terminar de hacerlo. Entonces, deleítate. Si la leíste una vez, ahora deleítate. ¿Cuándo vas a terminar? Nunca vas a terminar de deleitarte. No, es interesante también que uno puede leer la Biblia muchísimas veces, ¿sí? Porque si tenemos 20 años, imagínense cuántas veces hemos leído el mismo libro y no necesariamente aprendemos lo mismo. Dios tiene una palabra nueva para cada día, así usted lee el mismo versículo todos los días. Sí. Siempre va a aprender algo nuevo. Sus palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, eso es un peso elevado. Fíjense cómo dice el libro, por ejemplo, de Hebreos 4:12, que nos da características de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les comento que justo ayer estaba dando la clase en una célula del amar la palabra, y entonces una de las personas al final me dice, yo les digo, quedaron claros entonces me dice, bueno, lo que me cuesta un poquito aprender es cómo es que la propia palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve que no es una palabra muerta, como decíamos al comienzo de este video. No es que usted está yendo a interactuar con un libro que le va a dar historias solamente, no. La palabra de Dios, Cristo se hizo la palabra misma, viviente, se tabernaculizó y es el verbo de vida. Y es eficaz. Y una de las cosas que cuando dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, no, oye, si uno le impacta, uno dice, mi alma, el espíritu, ¿cómo es el asunto? En la medida en que usted está recibiendo la palabra de Dios, hay cosas que su alma desea que no están acorde con lo que Dios a través del espíritu que habita en usted está edificando. ¿Y qué hace la palabra? Te hace una separación. Oye, pero no me lo tuvo que decir nadie, lo leí. Y mira, aquí dice que yo soy un hijo de luz y que la mentira, el engaño, la hipocresía, todo esto debe salir de mí. O sea, ¿quién te lo está diciendo? La palabra te discierne. Te corta hacia adentro. Por eso una espada de 2 filos. Corta para allá, pero corta para acá. Así es, pastor. No, de hecho pastora, una oportunidad hace algunos años, yo estaba pidiéndole al Señor guianza sobre un punto. Aunque en mi mente y en mis emociones yo lo quería hacer, sabía que no estaba bien, pero, Señor. A ver si Dios me dice lo contrario. Cámbiame, pues. O sea, uno como queriendo, sabiendo que, vamos, que no es un hábito que uno debe hacer, ¿no? Que es abrir la Biblia donde caiga. Pero tenía como 2 años apenas en la comunidad y lo abro. Bueno, Señor, dime aquí. Yo quiero que me digas aquí que no puedo hacer eso. Porque yo quería hacerlo. Y entonces me dice, ay Dios, estaba en el baño, me acuerdo. Solté y yo digo, no. Porque la espada corta y discierne. O sea, Dios nos ayuda a entender la instrucción y el diseño que tiene para nosotros a través de la palabra. Pero es importante que nosotros la leamos. Y una de las cosas que usted enseña en el libro de Fundamento es que para que la palabra sea revelada, que sea un rema en nuestra vida, tiene que ocurrir 4 cosas que son sencillas para mí. O sea, 4 cosas que tienen que suceder en la persona. No es que, yo tengo que buscar la palabra. No. La forma es que usted oiga la palabra, esté atento a la palabra, guarde la palabra y la ponga por obra.
ahí, cuando usted la pone por obra, es que, ay, la palabra es revelada. No es que, ay, yo entendí del Señor esto que me emociono, pero no lo vives. No hubo revelación, no hubo una palabra rema. Porque la palabra rema realmente no es que, ay, entendiste algo distinto, no, es que tú estás viviendo algo distinto. Entonces, eso es parte del sacerdote. El sacerdote no es que se sabe la Biblia, la palabra, no es que, bueno, yo he meditado en esto, pero tu vida es distinto a lo que estás entendiendo. No hay revelación, aunque la palabra revelada ya está, pero no ha sido un rema en tu vida hasta que no lo vivencia. Y tiene que ser perseverante hasta el final. No, yo lo viví un día. El sacerdote no deja esa función nunca, creo. Sí. Bueno, amado, fíjense una cosa y esta palabra que se haga carne en usted. Porque la palabra misma nos enseña y dice, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. ¿Sí? En otras palabras, la primera reprensión viene por la palabra de Dios en tu corazón. ¿Sí? Él está ahí grabada. Por eso es bueno llenarse el corazón de la palabra de Dios. Número uno. Número dos. Si aún la palabra estando en tu corazón y en tu mente, tú no le prestas atención, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos convence del pecado. ¿Sí? Ahora bien, esto es de esta manera. Dios no obliga a nadie. Pero ¿sabes qué dice la misma palabra? Que Dios, aquel que ama y toma por hijo, lo disciplina y lo castiga. Entonces no queremos, Dios no quiere. Y vea, cuando a veces los muchachos se portan mal, los padres son tolerantes y van esperando. Pero llega un momento, amado, en que la palabra, la corrección debe venir. Y cuando veamos esta palabra, no esperemos que lleguen situaciones como esa, donde seamos quebrantados, que venga el látigo, el castigo. ¿Me explico? No. Seamos sabios y prestemos atención a la palabra. Esto por nosotros y esto por nuestro hogar donde estamos viviendo. Es cosa que en este tiempo el mundo a lo malo le está diciendo bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros por la palabra debemos mantener una posición firme en Dios. La palabra es viva y eficaz. Y es para edificación, es para crecimiento. Pero también si no le prestamos atención, es para corrección y poner orden. Entonces, ¿cómo sostener unos criterios en medio de una sociedad tan terrible como nos está rodeando, y que usted no se sienta como avasallado por la sociedad y que usted como sacerdote pueda proteger a su familia o al resto de los miembros de su casa? ¿Cómo? Fundamentados en la palabra de Dios. Creo que es importante que como pastores le ratifiquemos un consejo, y es que usted no se levante como sacerdocio espiritual en su casa a demandar ahora aquí todo el mundo a leer la palabra, a leerla. 3 de la mañana, sí, vamos a a leer la palabra. No es así. Porque, o sea, necesitamos aprender a tener un hábito de la palabra, pero necesitamos aprender a amar la palabra. ¿Sabe? Jesús, hablando acerca de este tema, dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. La morada es la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno que cuando usted es hacedor, lector de la palabra, guardador de la palabra y hacedor de ella, entonces la atmósfera de Dios le respalda, pues, la propicia, y entonces de esa manera usted inspira al resto de la familia y no lo obliga. Porque a veces cuando se dan estos temas y nos pueden estar oyendo y bueno, ahora aquí todo el mundo a leer la palabra. Sí, había testimonios de personas que paraban al resto de la familia, vamos, y le ponían la música de todo volumen, vamos. Creo que, pero eso no era el fruto que estamos enseñando. Fíjense algo que escuchaba reciente y me impactó, que dice el libro de los Efesios, que también lo hemos enseñado, acerca de la armadura que Dios nos da a cada uno como hijos, ¿verdad? Todas las cosas que allí se están explicando en Efesios 6 son para protección, ¿sí? La coraza, el yelmo. Pero ¿qué es lo que Dios nos da para defendernos, para atacar? La espada del Espíritu. Ahora usted puede, y a veces la gente que rodea puede pensar que es la Biblia física. A ver, ¿dónde es que está el demonio para...? Y la cargan. Ajá, o la tienen abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, y usted puede llegar a una casa y decir: no, bueno, ahí está la Biblia, aquí no entra nada. Los demonios vienen y leen eso y se van. Resulta que ese texto que dice allí no es la palabra logos, que es la escrita,
Es la palabra rema. Sí, la espada del Espíritu en ti, ¿cuál es? La palabra que tú te deleitas en ella, la vas leyendo, te vas llenando de ella, vas haciendo esa provisión espiritual dentro de ti, y cuando la necesitas, el Espíritu la saca. Sí. Eso está como el hermano que estaba caído, que era malandro, y fue a atracar a otro hermano. Entonces el hermano que lo estaban atracando dice, ¿cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Y el malandro le dice, ¿cómo es que dice la palabra, pues? Sabía, porque no tenía la palabra en su... Sabía que la palabra lo decía, pero no sabía ni cómo lo decía. No tenía la espada. No tenía la espada. Claro, está. Pero lo atracaron, pues. ¿Sabes, pastor? Que yo he meditado siempre en cómo uno puede crecer a nivel... Hay gente que, oye, yo quiero crecer, quiero alcanzar ese nivel de madurez. Y una de las cosas que enseña en los manuales, que está en Hebreos capítulo 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que están maduros. Pero ¿qué es lo que hace que sea una persona madura? Es el uso, es la práctica de la espada, que es la palabra. Dice, porque de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto, o lo que Dios quiere para ti. Entonces, ¿cómo adquiero ese nivel de madurez? No solo leyendo, hay que usar la espada, hay que aprender a usarla, enseñar. Primero, como sacerdote, debo yo aprender a tener esa práctica. Y después enseñarle a todo el resto de la familia a usar la palabra. Para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, quiero decir dos cositas. Alguien decía, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Pastor, ore para que yo sea como el apóstol Pablo. Entonces, bueno, el pastor empezó a orar. Padre, permite que lo caigan a piedra, lo medio maten, preso. Entonces, oiga bien, es que el apóstol Pablo llegó a ser el apóstol Pablo porque en medio de esa adversidad, él estuvo firme, parado en la palabra. ¿Sí? Así es. Entonces, como sacerdote, no vamos a pedir que seamos como el apóstol Pablo, pero sí que podamos resistir las dificultades y vencerlas y conquistar nuestras bendiciones, porque es la mejor manera de predicarle a nuestra familia, con el ejemplo, con el testimonio. Recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis. Ellos le han vencido por medio del testimonio y de la palabra, esa palabra que se hizo carne en cada uno de nosotros. Y por último, quiero que, así como recomendamos la Biblia, que es el libro que se debe leer, tenemos los manuales, usted lo va a encontrar también en nuestra página, ¿sí? Hay manuales que están escritos, impresos, pero la gran mayoría del material lo se está manejando en medios electrónicos. Está a su disposición para que usted pueda esas herramientas y los videos. Y todas las clases que se dan y las enseñanzas están en Facebook también, o en YouTube, en el canal de YouTube. Y es parte, amados, y una de las cosas que el Señor nos hacía énfasis en este tiempo, en el fortalecimiento del sacerdocio en casa. Venimos trabajando, formando discípulos, pero hay un énfasis que estamos haciendo, y es la razón de este trabajo, es porque el sacerdocio en casa, los discípulos sacerdocios en casa, deben crecer y ser fortalecidos. Bueno, mis amados pastores, vamos a que ustedes también le den un cierre a en relación a este tema poderoso de la palabra. Bueno, el entender de que la palabra es como que esa fuente para mi vida, me va a hacer caminar en ella. Yo debo amar la palabra, pero también debo obedecerla. No solamente es amarla, porque amarla la puedo amar, pero caminar en ella es lo más maravilloso, porque es lo que va a traer transformación a mi vida, va a traer esa restauración a la familia, va a traer los grandes cambios que creemos que a lo mejor son imposibles para la casa, para la familia. Ese cambio, esa transformación, esa restauración la va a producir el amar la palabra, el caminar en ella y obedecer. Y si le doy un consejo, si le puedo dar un consejo, es que lo que yo aprendí es primero la fuente, que es la palabra, que es el verbo hecho carne y que está en nosotros y es conocerle a Él. Y número 2, si Dios lo colocó en esta casa, procure esmecharse todo lo que se ha preparado, lo que Dios ha determinado para esta casa, porque hay algo que tiene que aprender. Si Dios lo colocó aquí, es porque aquí iba a aprender algo. Entonces apréndalo. Bueno, yo les voy a cerrar este tiempo con lo que el Señor Jesús dio en Mateo 7, que el Señor dice que hay un hombre sabio y un hombre insensato. Hay un sacerdocio sabio y hay un sacerdocio que puede llegar a ser insensato. El sabio es el que oye la palabra, guarda la palabra y edifica su casa sobre la roca, que es esa palabra de Cristo revelada.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Que podamos, Señor, estar fundamentados en ti, que eres la palabra, que eres el lobo, pero eres nuestra palabra rema, que cada día traes ese alimento, ese fresco refrigerio a nuestra alma y ese alimento espiritual. Señor, bendecimos a cada hogar y a cada instrumento que se levanta como un sacerdote en casa, para que tú le uses para bendecir su vida y bendecir su hogar, y que tú seas glorificado en cada uno de los miembros de su familia. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.